cadenas que parecen irrompibles, trabajos quizás de ocultismo, no sé, maldiciones, tantas cosas repetidas para mal y que intransigentemente han venido como para quedarse, bueno, hasta que venga alguien que es Jesús, más fuerte, más poderoso que toda maldición, que toda enfermedad, que toda repetida historia de muchas generaciones atrás, también hoy quizás en la tuya. Jesús, el que rompe todas esas cadenas y vino para darte vida y vida en abundancia. Recordá, hoy mismo, hoy a las 4 de la tarde, ahí en la iglesia de Tres Cruces va a estar la palabra, la administración, mañana 7:30, y el domingo no te olvides, como te anuncio con tan ilustre visita como es el pastor Jorge Patpatian, un psicólogo además, que va a estar tratando el tema la familia. Te recuerdo nada más ahora el teléfono para que te estés contactando, para que estés pidiendo oración, capaz que especialmente por la familia, al 095-144227, 095-144227, y ya nos vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios aquí en Más que Vencedores. Que ha llegado en este último tiempo y tan recién llegado, tan como que de afuera todavía, pero tan de adentro también ya mismo, porque con tantos toques de Dios, hasta las lágrimas, y viniendo y confesándose y diciéndome cosas tan sentidas como diciendo estoy arrepentido de todo lo que fue mi vida hasta ahora. Eso me decían esos días antes, y bueno, no porque sí, entonces nada más. Él, cuando me quiero acordar el domingo, lo miro y lo veo planchado en el piso de la sala del hotel, y estaba así como eléctrico, ¿no? Como enchufado al 220 del cielo. ¿Cuánto dicen, Señor, enchufame al 220 del cielo? El martes, después de estar orando sobre el Cerro Montevideo, bueno, me tuvieron que esperar unos minutitos porque subí a la azotea donde está el canal de televisión, había que reiniciar la computadora. Y dentro de las cosas del equipamiento que tuve que poner ahí, dentro de todo lo que hay en esa casilla, debajo de la torre, fue un estabilizador de corriente. Porque de repente hay momentos que cae la corriente en el cerro, y no hay los 220 que tienen que haber, pero con ese estabilizador, en la noche, cuando hay más consumo, cuando cae entonces el guataje que tiene que haber, el estabilizador lo mantiene estable y viene y pude chequear y confirmar que estaba llegando el transmisor 220. Preguntarle que tenés al lado, ¿en cuánto estás vos? Yo cuando llego ahí le prendo la lucecita a la pantalla del transmisor y empiezo a cambiar en el modo, y cuando llego a eso me doy cuenta si está con toda la potencia. Dios te quiere con toda la potencia. Por eso, primera cosa de muchas que Dios nos quiere ir mencionando por acá, que tenemos que saber que el Espíritu se recibe por la fe. ¿Y cuál fe? La fe en Jesucristo. Jesús mismo lo dijo en San Juan, si quieres lo buscás o no, yo te lo menciono igual, en el capítulo 7, versículo 38, Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Así que decirle a Jesús, Jesús, aumenta mi fe por vos. Cuando uno está lleno de fe en Jesús, te llenan las corrientes del Espíritu, más que 220. Te llena la presencia de Dios, y cuando te querés acordar, estás hablando en otras lenguas. Ayer en Plaza Pascual también, cuando mencionamos las señales, ¿sí?, del Espíritu Santo, mencionamos que la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y por ahí, claro, luego al final la inquietud, y venían algunos y me decían, pero yo no hablo en lenguas. Bueno, pero tenés fe. Vamos a orar para que esas lenguas aparezcan. Y no es que no tengas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino así cual soplo de Dios del momento que uno aceptó a Cristo. ¿Escuchaste? ¿Cuánto dicen yo tengo el soplo de Dios? Y eso se recibe del momento que uno cree en Jesucristo. Pero también, por la misma fe que es en Jesús, no solamente recibamos el soplo de Dios,
Si lo dice también el versículo 14, también al final, ¿no?, del versículo 14, por la fe, y ya sabemos de quién, en Jesús, que es el dador del Espíritu Santo. Juan Bautista lo dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por la fe en Jesús recibimos, dice, la promesa del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesús. Y la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, también se recibe por la fe en Jesús. La fe en Jesús te acredita, hermano, para recibir no una medida sola, sino las dos medidas. No solamente la inicial, sino la del desborde. Y eso también lo veíamos, y a mí por primera vez, ¿no? Yo lo veía y lo trataba también el Señor ayer en Playa Pascual, libro de los Hechos, quien escribe Lucas, y le escribe a un tal Teófilo, y le dice en el primer tratado, Teófilo, ¿sí? Y menciona cosas que le mencionó en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, pero ahora venía un segundo nuevo tratado. Dios trata primeras cosas con nosotros en cuanto a la fe para la salvación, amén, Evangelio. Pero también el segundo tratado viene para tratar contigo y conmigo en cuestiones del bautismo del Espíritu Santo. O sea, no nos tenemos que quedar ahí con las aguas a los tobillos, ¿sí? Sobre todo que sean senos del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Versículo 5. El que nos suministra el Espíritu. Eso quiere decir el que nos provee de su Espíritu Santo porque lo necesitamos. Él, el dador del Espíritu Santo, está buscando que no solamente estés en el primer trato de Dios, en el primer tratado, sino en el segundo tratado, lo que tiene que ver con el libro de los Hechos. Él es el suministro del Espíritu Santo, y Él no es como cuando uno va a la estación y le dice al de la pista, bueno, poneme tanto de nafta, y te suministran el tanque, el combustible ahí ordenado y a la medida de lo que se le dijo. Dios no nos suministra el Espíritu por medida, hasta que desborde y se vuelque para afuera. Mira, es como que uno fuera a la estación y llename el tanque y no tuviera corte, ¿no? Viste, cuando estás echando nafta hay corte, cuando se llenó se cortó solo, para que no se desborde, para que no se pierda nada. Pero nosotros tenemos que ser llenos de Dios, y lo que es de nosotros salpique no se va a perder, porque va a salpicar a otros que necesitan ver creyentes encendidos en la gloria de Dios. ¿Gritás amén? Así que Dios te suministra el Espíritu en una medida desbordada. Somos nosotros los que a veces nos quedamos conformes con menos, y ese Espíritu suministrado en nosotros, y yo diría en la medida también según el suministro que permitamos y busquemos, versículo 5, dice que hace maravillas. ¿Querés más y muchas maravillas de Dios en tu vida? Cosas que te maravillen. Bueno, entonces vas a tener que pedirle al suministrador del Espíritu Santo, decirle, Dios, llename de tu Espíritu. Es la promesa del Padre, de Dios el Padre, la cual oíste de mí, dijo Jesús. Y nosotros tenemos entonces que aumentar el grado y la medida de maravillas. Queremos que el mundo se maraville con Cristo. Queremos que el mundo sea inundado de las maravillas que hace Dios. Y vengan y corran y estén rodeándonos y estén llenando las instalaciones de las iglesias. Porque cosas maravillosas hace Dios. Y antes de que venga el fin, ve que el fin se apresura. Nosotros vivimos como que vamos a vivir 100 años, nos parece como que todo va a seguir todo en su lugar. Cristo viene pronto. Y las señales están golpeando y son dolorosas. Principio de dolores. Pero tenemos que apurarnos, porque es tiempo de Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Es tiempo de cosecha. Pentecostés era la cosecha. El tiempo de la cosecha. Y para la cosecha, el Espíritu Santo. Digamos amén. Que ese, además, y mirá si querés conmigo en el capítulo 4, lo que leíamos también, en el versículo 6, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es además el Espíritu de su Hijo. Nosotros que somos hijos,
entonces recibimos, enviado esto por Dios, en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. Qué hermoso, ¿no? Claro, cómo no nos habría de identificar tan así, tan de lleno y tan revelado Cristo en nosotros cuando está el Espíritu Santo. Porque además, dice el Espíritu del Hijo. O sea, cuando vos estás con el Espíritu Santo, estás con Jesús. Es imposible de desdoblar a Dios, ¿no? De separarlo. Claro, estos tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vos te podés separar a vos mismo? Por supuesto que no, aunque sos espíritu, alma y cuerpo. Sos un solo ser. Y el Espíritu Santo, queda claro acá, es el Espíritu también del Hijo. Cuanto más Espíritu Santo tengo, más del Hijo de Dios tengo. Más de Él conozco. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, como dice acá, es eso, es Espíritu. Y nosotros tenemos, en semejanza de Dios, en su creación, tenemos Espíritu. Espíritu humano con minúscula, y el Espíritu con mayúscula viene y trata con el Espíritu humano con minúscula, y tenemos luz, revelación y conocimiento, y sabemos a quién le hemos creído. Así que lo tenemos, y Él, el Espíritu del Hijo de Dios, dice, el cual clama. En Romanos 8 dice que si hemos de orar como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo gime, clama, imperiosamente, llama hacia el cielo, con gemidos indecibles para nosotros, pero Dios los deduce. Los códigos de Dios mismo los conoce. Esos gemidos, esas maneras de hablar tan indescriptibles, imposibles nosotros reproducir, si quisiéramos acaso. Hay tantas lenguas, ¿no? Aún angelicales, cuando viene el Espíritu Santo. Y a veces sin hablar nada, gemidos. Dice que el Espíritu de Dios entonces va a clamar por nosotros. Va a gemir en nosotros. Vamos a capaz de no decir palabra alguna, pero el Espíritu Santo va a estar gimiendo. Es importante que ores, pero en el Espíritu también, con toda oración. Pero también orando en el Espíritu. Porque el que habla lenguas a sí mismo se edifica también. Él clama y dice también que Abba Padre. Nos posiciona ante el Padre como hijos. Y si somos entonces hijos, así que dice el versículo 7, ¿me estás siguiendo? Ya dice entonces, si eres hijo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo todo. Así que, versículo 1, el capítulo 5, estad pues firmes en la libertad. El Espíritu Santo nos hace vivir en libertad y ya no somos esclavos del pecado. Vos te llenás del Espíritu Santo y el pecado ya no va a poder contigo. Vos te llenás del Espíritu Santo y ya no vas a estar atado con coyundas espirituales, a yugos, de los cuales no te podés soltar. En estos días hablando con gente en necesidad que va llegando a la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Y algo muy lindo que nos alegra doblemente, gente que se había apartado, está volviendo a la iglesia. Y no hablo apartarse de nuestra iglesia, apartarse de la iglesia de Cristo. Quizás como vienen atadísimos, vienen con ligaduras espirituales y me han dicho eso, no puedo, pastor, salir de esta situación, no puedo dejar esto en estos días, pero animándolos, ¿no? Y diciéndoles lo que Dios nos recuerda a nosotros también, que el Espíritu Santo es un espíritu de libertad. Hay que llenarse de Dios y que ya no hay esclavitud. No le vas a poder poner un título al pecado de algo más fuerte que vos, sino que vas a ver por el poder que va a haber en vos a través del Espíritu Santo, que vos sí vas a poder, sí, en el Espíritu, con lo que con tus fuerzas solo no podías. Por eso los que ya están libres permanezcan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no vuelvan para atrás para no caer en ataduras peores, ¿no? Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y ahí llegamos, y estamos casi llegando al final, en el capítulo 5, en esta recorrida por Gálatas, en menciones tras menciones, enseñanzas tras enseñanzas que se nos dicen, también como acá, en el capítulo entonces 5, versículo 16, que se nos enseña que se puede andar en el Espíritu. Puedes andar en esta vida, pero guiado por el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, en comunión con Dios. Es esa supremacía que se puede lograr, donde ya no va a ser uno, ni la mente, ni la situación, ni las circunstancias, sino vas a estar amalgamado, unido, lleno, bendecido, desbordado del Espíritu Santo, que es Dios mismo en vos, y vas a poder andar de esa manera. Por eso dice, andad en el Espíritu, versículo 16. También que versículo 17, se puede cumplirle el deseo al Espíritu de Dios. Porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen. Y uno puede decirle que no a la carne, no con las fuerzas de uno, sino con las fuerzas que da Dios. Y podemos mantener a Dios contento, cumplir los deseos. ¿A cuánto le gusta que Dios les cumpla los deseos? A ver. Como por ahí dice también, ¿no? Que el Señor cumple los deseos de tu corazón. ¿Y nosotros queremos cumplir los deseos del corazón de Dios? Claro que sí. Claro que no queremos contristar al Espíritu. No queremos oponernos a Él. No queremos llevarlo a un punto que ya luego ni lo sientamos. Porque no para siempre va a contender el espíritu mío con el espíritu del hombre, dice Dios. No para siempre. Así que soltá lo que tenés que soltar, lo que podés soltar, lo que Él te va a ayudar para que sueltes. Y cumplí así con el deseo de Dios, aunque todavía no sea el tuyo. Aunque Dios pone luego el querer como Él hace, pero a veces es obediencia. Es como ese muchacho que te digo que recibió el bautismo del Espíritu Santo y los días previos me dijo, estoy arrepentido, pastor, estoy arrepentido de todo lo que hice. Y eso llega, ¿no? De una u otra manera en algún otro momento. Pero si aún no tuviera uno las ganitas de hacer aquello que sabe que tiene que hacer, no es por ganas nuestras, es para cumplir el deseo a Dios. Se puede andar en el Espíritu, versículo 17, se puede cumplir el deseo del Espíritu también. Versículo 18, se puede ser guiado por el Espíritu. Ser guiado. Es lindo. ¿Para dónde voy, Dios? ¿Qué hago? ¿Derecha, izquierda? ¿Me paro, me detengo, hablo, callo? ¿Respondo? ¿No respondo? ¿Qué decisión tomo? Guíame, Dios. Bueno, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Si andamos sin brújula, nos vamos a dar contra las paredes. Vamos a chocar, vamos a caer en hoyos, vamos a ser atrapados en lazos. Pero Él nos hace andar en nuestras alturas, ¿sí? Y el fruto, lo que nos da el Espíritu en nosotros, como un fruto, ¿no? Algo agradable. Quiere decir eso, nos da que el Espíritu nos llena y nos da de su amor. Empezamos a sentir amor por Dios, comenzamos a sentir amor por todos, aun por nuestros enemigos. ¿Sentís amor? Por aquel a quien nadie se le detiene en la vida, pero vos te vas a sentir complacido en detenerte, ayudar a ese necesitado que nadie ve, que todos pasan de largo. Amor de Dios. El Espíritu te va a dar gozo en las pruebas también, gozo en la tristeza, gozo en la soledad, gozo en la deslealtad, gozo en las malas noticias. Cuanto más gozo en las buenas y los buenos momentos. Te va a dar paz, te va a dar paciencia, te va a dar benignidad. Eso quiere decir te va a ser suave, apacible y agradable y dulce. Eso es benignidad. Te va a cambiar el temperamento, te vas a parecer a Cristo. Es el Espíritu del Hijo, hoy decíamos. Te va a dar bondad. Si vas a hacer cosas buenas, vas a tener inclinación a hacer el bien, eso es bondad. Vas a tener fe, y la fe que da Dios, mucho más superior, más fuerte, inquebrantable, te va a hacer manso, te va a dar mansedumbre, te va a dar templanza. Y termina diciendo,
En conclusión, versículo 25, ¿qué? Andemos en el Espíritu. Es lo mejor. Es la verdadera religión. Es el verdadero cristianismo. Andar en el Espíritu. Cerrá tus ojos. Decirle, Señor, gracias porque se me fueron abiertos los cielos. Jesús, tú los abriste. Estamos completos en Jesús, porque Él es el que completa en nosotros también esta medida. Este es el segundo tratado de Dios, no de Lucas, de Dios, para los teófilos. Y Teófilo era un desconocido, no aparece en la Escritura. Y somos como anónimos, gente que como que no aparecemos. Pero Teófilo quiere decir amigo de Dios. ¿Y quién es un amigo de Dios? ¿Quién fue un amigo de Dios así descrito como tal? Abraham. Por la fe se recibe el Espíritu. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.